El ministro de Agricultura, José Hernández, se encuentra con nosotros para comentar, por supuesto, pues los resultados del año 2016. Siempre estos números comienzan a saberse en realidad en los próximos meses, pero ya debe haber pues un alcance, el ministro José Manuel Hernández, y también los desafíos que tienen pues ante el 2017. Son sequías bastante significativas, se dice que son las peores desde 1991, y sin duda pues esto tiene un efecto inmediato en el sector. Ministro, gracias por estar con nosotros. Feliz año. Feliz año, gracias. Bueno, esperamos que sea un año feliz también para la agricultura. Primero, ¿cómo sabemos que hemos cerrado el año finalmente? Porque efectivamente pues fue un año donde se habló mucho pues del fenómeno del Niño, el impacto no fue el esperado afortunadamente, el peso de la agricultura y de la agroexportación en el PBI nacional es fundamental. ¿Qué sabemos de cómo hemos cerrado el 2016? Efectivamente, tuvimos un inicio incierto por las previsiones que se tomaron para el fenómeno del Niño. Si bien no hubo un efecto devastador como lo que se había pronosticado, sí hubo un efecto inmediato debido al retraso de las siembras y sobre todo en la afectación de las primeras siembras de la temporada. Eso fue el fenómeno del Niño. Pero luego hubo después un atraso a mitad de año y posteriormente los incendios forestales que afectaron también. Y a partir de octubre la sequía, o sea, son lo que decimos siempre los rezagos de un fenómeno, se manifiestan después con una sequía prolongada. No ha sido un año fácil, en resumen. Ha sido un año muy complicado para la agricultura. En términos de efectos climáticos, sobre todo. Hemos tenido la sequía más severa de los últimos 20 años y eso ha afectado también el 2016 y tratamos de que sus efectos no sean tantos el 2017, por lo cual estamos realizando una serie de acciones a fin de mitigar esos efectos. ¿Se incrementó la agroexportación en el 2016? ¿Se redujo? ¿Se estacionó? La agroexportación se incrementó, pero la parte orientada al mercado interno sí hubo una contracción en este subsector. La parte pecuaria se mantuvo, pero la más afectada ha sido la producción orientada hacia el mercado interior, que es la producción, básicamente se sustenta en el 80% de las unidades productivas que están conducidas por pequeños agricultores. Bueno, uno de sus predecesores, Ismael Benavides, ha venido advirtiendo sobre los efectos que puede tener la sequía para este año, ¿no? Él dice el reservorio de Poechos está apenas al 19% de su capacidad. De los 21 reservorios de la costa, 18 están por debajo del 50%. Aunque no toque directamente, sabemos el consumo de agua en Lima está también en el 30%, ¿no? La capacidad de la ciudad, y podemos hablar en cualquier momento de una restricción en el servicio de agua. Y bueno, Benavides dice, entre otras cosas, que el gobierno no se ha preocupado lo suficiente por el tema de tener pequeños reservorios listos. Sabemos que hay números de microreservorios para el 2021 bastante importantes, pero puntualmente, ¿en qué estamos? Dicen que los algodoneros la están pasando mal, los agricultores de uvas también la están pasando mal en la costa peruana. Usted se refería al consumo interno, los agricultores altoandinos de papa, que son aproximadamente 3 millones, también pasarían por una situación difícil. ¿Qué está haciendo el gobierno para mitigar? ¿Son justas las críticas de Benavides o son injustas? Bueno, las críticas, él sabe, él ha sido ministro de Agricultura y sabe que a lo largo de probablemente de los 30 años, nosotros nos hemos orientado solo a grandes reservorios y no a trabajar pequeños reservorios o microreservorios en la costa, en la parte alta de la cuenca y en la sierra. Precisamente nosotros hemos lanzado el programa Sierra Azul, que va a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Él es testigo que hemos trabajado con Poechos, hemos trabajado con Chirapiure, hemos trabajado con Chaimochí, con más proyectos grandes. Nosotros ahora estamos concentrados también en los proyectos más pequeños en las partes altoandinas. Y efectivamente, la gran mayoría de reservorios, que de estos grandes reservorios, están por 35% más abajo de su capacidad. Entonces hay ahí unos problemas, no solo con los algodoneros, sino que en la costa hay un cultivo que utiliza mucha agua y que se ha sentado en un lugar de donde hay escasez, que es el arroz. El arroz, por supuesto, precisamente, claro. ¿no? Ojalá el arroz lo sembráramos en la selva y no en la costa.
Entonces, eso es un gran problema aquí en una zona árida, ¿no? Detengámonos un minuto ahí. Entonces, gestiones como las de Benavides y otros no se preocuparon en realidad por los microreservorios. ¿Cuántos tenemos microreservorios? ¿Cuántos microreservorios tenemos contabilizados en el país? Nosotros hemos hecho una investigación y en términos de microreservorios no llegamos a 300 pequeños reservorios. Muy pocos, ¿no? En realidad, como son de alcance muy limitado, son poquísimos, ¿no? Los grandes reservorios fueron los que prestaron nuestra atención. Nosotros nos concentramos en los grandes proyectos hidráulicos y no en los pequeños que estaban en la parte alta. ¿Cuántos microreservorios tendríamos que tener? Nosotros estamos planteando en 2021 mínimo 1000 microreservorios. Ya en este periodo, en los pocos meses, nosotros hemos construido e inaugurado 17 proyectos del programa Sierra Azul. Para el próximo año tenemos ya previsto iniciar 198 pequeños reservorios y no menos de 300 microreservorios el próximo año. Perdón, ya estamos en el 2017, este año. Eso, por ejemplo... O sea, duplicar la cantidad de microreservorios que tenemos en la actualidad. Durante el 198 que ha identificado la Autoridad Nacional del Agua, que son pequeños reservorios. Los microreservorios son de menor magnitud. Y además estamos, en el caso del programa Sierra Azul, aquellos proyectos que están en las zonas altas, ¿no?, asociarlos siempre con el desarrollo forestal, y los proyectos, el agua que es orientada a la agricultura, que sea tecnificada. Ustedes han visto los dos proyectos a los cuales hemos asistido con la televisión, dos en Ayacucho precisamente, el último el 9 de diciembre con el presidente, que ya no, cuando se inaugura, no se corre a abrir una compuerta, sino se corre a abrir una llave, y todo es el riego presurizado. Todo eso es el nuevo enfoque que estamos llevando ya de manera organizada, de manera sistemática a nivel nacional. Ahora, hablaba usted también del arroz. Hace años, nos referimos a cómo hacemos para reubicar los cultivos de arroz que, como sabemos, pues tienen uso intensivo de agua. En el caso de la costa, pues en una región, ¿no?, con muchos problemas, pero incluso en el caso de Arequipa también se han visto problemas, ¿no?, con el cultivo de arroz. ¿Es posible pensar en una reubicación planificada de este tipo de cultivos? Hay dos situaciones que no son excluyentes y que se ha trabajado y que nosotros, por ejemplo, estamos conversando con las organizaciones dedicadas al cultivo de arroz. Una de ellas es el cambio en la forma de cultivar el arroz. Por ejemplo, ahora el trasplante se hace, como le decimos siempre, en pozas llenas con agua, como si fueran lagunas, ¿no? Lo que estamos cambiando, porque ya hay tecnología, ya la APAR, por ejemplo, ha establecido varios cursos, capacitaciones para sembrar el cultivo de manera diferente. Eso reduce significativamente el uso del agua. Según los técnicos, de utilizar 24 o 26 mil metros cúbicos por hectárea, podíamos tranquilamente estar en alrededor de 14, 16 mil metros o menos, o 12 mil, como dicen algunos, todavía un poco mejor enterados del tema. Ese es algo que tenemos que hacer. El otro es una reubicación del cultivo, no solo porque demanda más agua, sino que en el área de la costa, por toda la facilidad logística que hay para la exportación, podemos empezar una sustitución de cultivos con otros de mayor rentabilidad orientados al mercado internacional. Por ejemplo. Bueno, aquí tenemos, ustedes han visto, por ejemplo, en el norte cómo creció la uva, ¿no? Podemos hacer lo mismo con arándanos, podemos hacer lo mismo con otros productos que tienen mucho mercado internacional. Ustedes van a desarrollar este programa AgroJoven, ¿no?, que tiene que ver con capacitación, es decir, recién egresados, ¿no?, que puedan ir... Por ahí podría orientarse también un cambio, una reubicación de determinados cultivos también. Precisamente, nosotros hemos lanzado Serviagro y AgroJoven, que van ligados. Serviagro es un programa de asistencia y técnica y capacitación para los pequeños agricultores y la agricultura familiar, como no se hacía hace muchos años. Y el día lunes está yendo el primer contingente de 400 muchachos al campo, el programa AgroJoven. Esto es una inyección de sangre joven al campo. Enrique, tú, como muchos de los televidentes saben, que los agricultores, la mayoría tienen más de 50 años. Entonces necesitamos involucrar a jóvenes que no solo vayan a capacitar a los agricultores, que vayan a aprender también de ellos y que vayan a ver cuáles son las necesidades para ellos posteriormente poder ser Estamos hablando de un relacionamiento de
de mediano plazo, o sea, no son jóvenes que van un día y ya no ven más a los agricultores, estamos hablando de un seguimiento. Continuidad. ¿A lo largo de cuánto? Un chico que se enrola en Agrojoven... Lo mínimo que está yendo es 3 meses, lo mínimo que está yendo, ¿no? Y luego hay programas para los recién egresados que es mínimo un año. Entonces ahí hemos suscrito ya convenios con 11 universidades a nivel nacional y ellos están haciendo la selección de estos chicos y son los primeros que van a ir al campo. Bien. Cuénteme, Huaycos es otra amenaza de todos los años. Claro. ¿Dónde está concentrada? Sabemos más o menos, pero ¿qué se va a hacer? Nosotros en el caso del fenómeno del Niño y las lluvias ya a lo largo de la historia tenemos mapeado dónde se producen estos eventos. Normalmente las lluvias, como no encuentran protección en las partes altas, ¿no? Corren inmediatamente hacia las partes bajas y causan enormes daños. La idea que tenemos ya es no solo estar pensando cada vez en cómo reparar la carretera, en cómo construir diques para que no malogren los pueblos, los canales, ¿no? Sino cómo comenzar a trabajar de aquí para adelante en evitar que eso suceda. Por eso que el programa... ¿Cómo se instala a la gente, así como hablamos de la reubicación de los cultivos de arroz? Claro. ¿Cómo hacemos que la gente no esté en los puntos donde siempre, en las quebradas donde están amenazados? Como hemos dicho en el sector agrario, en tanto no los podamos mover, preocupémonos que el agua no baje con la velocidad que baja hoy día. Y esa velocidad es precisamente controlando el flujo en las partes altas con los programas Sierra Azul y con forestación. Entonces ahí tenemos que invertir. Esa es una apuesta, como le digo a muchos de los amigos congresistas, no es una apuesta de este gobierno para este gobierno, es una apuesta para el futuro, porque no podemos estar todos los años en este tipo de emergencias. Nosotros tenemos que trabajar con acciones, con obras que sirvan para adelante. ¿Y cuáles son los requerimientos presupuestales? Porque me imagino que para eso no es poca cosa lo que se necesita. Nosotros tenemos un presupuesto. Lamentablemente no recibimos el presupuesto como se nos había dicho o como queríamos al menos, ¿no? El MEF no les... ¿Ustedes pidieron cuánto y cuánto se les ha asignado? No, en realidad el MEF sí nos incrementó respecto a lo que inicialmente recibimos. ¿Ya? Nosotros recibimos ya, cuando llegamos al gobierno, un presupuesto que era alrededor de 10% menos al de 2016 y mucho menor al de 2015, ¿no? Como sector agrario. Con el MEF nos asignó recursos y por lo menos tenemos unos puntitos encima de lo que fue el presupuesto del 2016 para el 2017. Y esperamos que con todo lo que está ocurriendo, para el 2017 tengamos unos créditos suplementarios de aumentar presupuesto para esto. Tenemos proyectos, tenemos un déficit de inversión bastante grande. Tenemos identificados en el Ministerio de Agricultura reservorios y microreservorios por 8.000 a 10.000 millones de soles. Nosotros, si siquiera tuviera de ese monto, nosotros asignamos siquiera el 10% todos los años, podemos cumplir esa meta, ¿no? Muy bien, ahora, estamos hablando, la meta para el 2021 es 10.000 millones de soles en agroexportación. Esa es la expectativa y eso es lo que nosotros hemos conversado. ¿En cuánto estamos? Nosotros estamos cercanos a 6.000 millones. 6.000 millones. Sí. ¿Cuáles son los potenciales? La apertura de mercados está yendo hacia los productos estrella en este momento, ¿no? Tenemos arándano, tenemos uva, el mercado chino, por ejemplo, está paltas, arándanos, uvas, mangos, pero también estamos abriendo los superfoods, que en este momento es uno de los productos, porque son varios productos. Hay unos congresos importantes de quinoa en Puno, ¿no? Y de granos andinos. En marzo, ¿no? Entonces, todos estos productos tienen un mercado en este momento bastante interesante y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Precisamente nuestra apuesta cuando hablamos de Sierra Azul es tener agua y luego hacer la diversificación de cultivos en las partes altas, ¿no? Pero con productos bien llevados, con tecnología bien llevada y no cometer los errores que cometimos hace algunos años llevando el producto hacia la costa. Nosotros tenemos que posicionar el término quinoa andina. Claro, que se refiere pues a la denominación de origen, porque ¿no? Una cosa pues es la quinoa andina y otra es la quinoa sembrada en San Francisco, digamos, claro, ¿no? La gracia es que la compren por acá, ¿no? Y precisamente nosotros con los dos eventos que acabas de mencionar que se van a realizar en Puno y que hemos lanzado hace un par de semanas en el Palacio, uno es el 6º Congreso Mundial, Congreso Internacional de la Quinoa, y otro es el 3er Simposio de los Granos Andinos. La gran oportunidad que tenemos que aprovechar ahí, que el mundo, no solo tecnológicamente, sino comercialmente nos está mirando en esos días, ¿no? En marzo, que va a ser en Puno. Y ahí tenemos que aprovechar lo siguiente, tanto la FAO como la Organización Mundial de Salud, la OMS,
nos están señalando que estos productos andinos son la mejor apuesta para luchar contra la desnutrición, no solo en el país, sino a nivel mundial. Esa es la gran puerta que se nos abre, que nosotros tenemos que aprovechar, pero con una producción y una comercialización, una exportación bien articulada. Nosotros debemos dejar de trabajar como bomberos, apagando incendios, corriendo de una manera desarticulada. No cometamos los mismos errores. Dice que aquel que no aprende de los errores es porque nunca quiso mirar que habían, ¿no? Nosotros sabemos que hay errores, tenemos que corregirlos. ¿Y dónde están esos errores en el caso de los errores básicamente fue en reorientar la producción para aprovechar un precio y sembrar por sembrar en cualquier parte del Perú. Eso es lo que nosotros no debemos hacer y lo que vamos a promover que sea justamente en el área andina. En el área andina. Para terminar, el congresista Hernando Ceballos advierte que se van a despedir, o en realidad no se le va a renovar contratos a 200 empleados CAS, que es en su sector, en el Ministerio de Agricultura, que es un drama que en realidad estamos viendo en una cantidad de sectores. Como sabemos, pues al empleado CAS se le puede votar así nomás o no renovarle el contrato sin digamos, una gran carga de beneficios laborales que tendrían sí los que están en planilla y los estables. El problema, señala Ceballos, y es algo que le consta a cualquiera, es que entre estos 200 empleados hay gente, además, de alto nivel y que están hace varios años dentro del ministerio. ¿Qué dice? ¿No se va a renovar el contrato a estos empleados? ¿Por qué? Dos precisiones ahí. Primero, que no son 200, es una información que está equivocada. Pero vayamos más allá. Cuando nosotros hemos recibido el sector, hemos detectado exceso de gente. Hay duplicidad en funciones en todo nivel. No puede haber áreas donde existan, por ejemplo, 4 secretarias más sus propios asistentes, ¿no? Entonces, eso en el sector privado jamás puede ocurrir. Entonces, creció mucho la burocracia en los últimos años. Lo que estamos haciendo es una racionalización en términos de aquello que hemos identificado de manera inmediata y sobre todo muy impactante es la duplicidad de funciones. Y solo nos estamos hablando de 70. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Más de 8.000 trabajadores. Entonces, estamos hablando pues del 70, de 70, que es las personas que no se les ha renovado el CAS. Pero ahí no están grandes especialistas. Eso también hay que decir. Se ha tomado esa previsión, no estamos hablando precisamente de... No estamos hablando. Precisamente lo que se ha instruido a nivel de todas las direcciones que tiene el Ministerio y las distintas OPAs y los proyectos especiales es que aquellos profesionales bien calificados continúen, porque justamente es la experiencia que debemos utilizar. Ellos tienen que no renovar contratos solo aquellos que está duplicado por un lado y que no tiene gran impacto en los programas que queremos llevar adelante. José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, gracias por estar con nosotros. Los números pues del 2016 y los desafíos del 2017 para un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país. Las sequías, ¿no? La primera parada que sin duda habrá que atender. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, y permíteme un saludo a la teleaudiencia y que tengan un feliz año y que confíen que vamos a hacer las cosas lo mejor posible y sí, cero corrupción. Miles de agricultores en la teleaudiencia de TV Perú, entre otras cosas, sí, que están mirando con mucha atención. Vamos a ir a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan. Cuénteme para